Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente, ya, la 19. Bien, ya. Muy bien, jóvenes. Ya habíamos visto entonces tanto la primera ley y termoquímica, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer un pequeño repaso de las dos cosas y la idea es de que eh, podríamos dar ya la primera práctica calificada, perdón, la segunda práctica calificada la próxima semana solamente de estos dos temas, la primera y termoquímica, eh, para dejar para el final dejar tanto la segunda ley como máquinas térmicas, ya, porque ya nosotros estaríamos acabando más o menos la segunda semana de agosto y ya estamos pues ya prácticamente sobre la tercera de julio, ¿no? Y tenemos exposición también, ¿no? Entonces, ya vamos avanzando y vamos viendo entonces, la próxima semana sería para dar el próximo miércoles, ¿no? Para dar la segunda práctica. Bueno, entonces podemos comenzar, jóvenes. Ya, comencemos, ¿ya? Una práctica hoy día dirigida, ¿ya? Una cosa puntual, porque ya hemos hecho también algunos problemas, ¿ya? Bien. Un primer caso. Calcule el delta de la entalpía a condiciones estándares y el delta de la energía interna a presión 1 atm y a 25 grados de temperatura para la siguiente reacción. Es el carbono más el carbono sólido, estado grafito, carbón para escribir, agua en forma de gas para dar el gas CO2 y el hidrógeno gas. Como dato nos proporcionan los calores de formación, tanto para el agua como gas, para el metano, de formación del metano y de combustión del metano. ¿Ya? Ahí está. Las unidades pueden ser las unidades de energía, ¿no? Pueden ser en kilocals o kilojoules. Los dos son, y hay equivalencia, ¿no? Un joule 0,24 calorías, ¿no? O un cals 4,18 joules. Bien, entonces, en este caso, veamos, para encontrar la entalpía en forma genérica, la entalpía para todo esto sería la entalpía de reacción, ¿no? La entalpía de reacción. Podríamos tener dos casos. Uno, que si conociéramos las entalpías de formación de las cuatro sustancias, entonces sería la entalpía de los productos menos las entalpías de los reactantes. ¿Ya? Y además teniendo en cuenta de que a condiciones normales el estado estándar de este gas es así como aparece, hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Entonces eso querría decir de que sería cero ese estado estándar, ¿ya? Esa entalpía de formación. Lo mismo para el carbón grafito. A condiciones normales existe este carbón sólido grafito. Entonces lo único que tendríamos que tener serían estos datos: calor de formación del CO2 y calor de formación del agua. ¿De acuerdo? Porque estos son ya compuestos, ya no son elementos. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Habría dos formas. Esta sería una y la otra sería jugando con los datos que nos dan. Jugando con los datos para armar esta ecuación, y como cada uno de estos datos, cada una de las, por ejemplo acá dice formación, formar el agua, ¿no? Partiendo de sus elementos, formar el metano, partiendo de sus elementos, carbono más dos hidrógenos, y la combustión del metano que me daría CO2 más agua, ¿no?
y haría un juego de ecuaciones, que ya eso depende de la habilidad que uno pueda tener, para que me reproduzca esta ecuación, sumar las entalpías de cada una de las ecuaciones que estaría jugando, sumarlas y me estaría dando esta ecuación y la entalpía de la reacción. A ver, veamos. Entonces existen dos formas, A y B. Una primera forma, como le dije, sería haciendo la sumatoria de de los calores de formación de productos menos los calores de formación de los reactantes, ¿no? Entonces, en la formación de productos tenemos solamente el CO2. ¿En qué razón? En razón que ya le dije, ¿no? De este es cero, ¿ya? No interviene. Menos la entalpía del compuesto agua-gas. Coeficiente 2 porque así aparece en la estequiometría, ¿ya? Así aparece en la estequiometría, aquí el 2. Muy bien. Entonces, tendríamos todos los datos y nos faltaría para el CO2. Me faltaría el calor de formación del CO2. Pero este calor de formación lo podemos encontrar en los libros, ¿ya? En las tablas. Donde normalmente aparecen en joules, pero podríamos pasarlo a calorías, factor de conversión, ¿ya? Y entonces reemplazaríamos datos simplemente, ¿no? Este valor menos y dos veces el valor del calor de formación del agua que es dato. Ejecutando me estaría dando 21,5 kilocalorías o 21.500 calorías. En forma, aquí ya lo estoy redondeando, cuando lo paso a kilocals. La otra forma, en la que aparecen también en los libros, ¿no? Dice, sería haciendo artificios para reproducir la ecuación solicitada. La ecuación solicitada es esta, ¿no? Esta que está acá. Al final tenemos que llegar a esta ecuación. Carbono sólido más 2 moles de agua líquidas para dar el CO2 gaseoso y dos moléculas de H de hidrógeno. Ya, entonces, a mí me han dado el calor de formación del metano. El calor de formación. Tengo como dato el calor de formación. Calor de formación. Calor de formación del metano. Pero el calor de formación, ya. El calor de formación de este compuesto de formación es partiendo de sus elementos, o sea, el carbono más el hidrógeno. Carbono más hidrógeno. ¿Ya? Entonces, para que me dé esto. Muy bien. Esto tengo este dato. ¿Ya? Ahora. Bueno, ya al final mejor les digo. Ya. Esto tendría este dato. Ahora, podría jugar, a ver, el metano no me interesa, el hidrógeno me interesa, ¿no? El hidrógeno. Voy a combustionar ahora el metano. Siempre que combustiono el metano, siempre es con oxígeno para que me dé CO2 y el agua. ¿Ya? El agua. Ahora, hay que balancear la ecuación. ¿Ya? Hay que balancear la ecuación. Balanceada sería con estos coeficientes, ¿no? Ya. Sería 1, 4H, 4, 4 oxígenos, 2 y 2 son 4. Este también es dato del problema, combustión. ¿Ya? Es combustión. A ver, ya, después lo vemos, Carmen Teresa, ¿ya? Después lo vemos. Ya, entonces, este también es dato. Ahora, yo necesito entonces en la ecuación que desaparezcan las aguas. Entonces el calor de formación del agua, pero en forma invertida. El calor de formación del agua está partiendo de H y de oxígenos, ¿no? La ecuación de formación sería pues 4 hidrógenos más 2 oxígenos para que me den las aguas. Ahora, esto lo he multiplicado a propósito por estos números para poder simplificar. ¿Ya? Específicamente aquí habían 2 hidrógenos y aquí entonces también lo estoy multiplicando para que todo aparezca por 2, porque debería ser por 2 y 1.
me deciría esto es artificio, ¿ya? ¿Y qué es lo que busco yo artificiando esto? De que sumados los reactantes de este primer término me den el carbón, el carbón sólido, más cada uno de estos compuestos. Pero antes también estoy aquí en este caso simplificando, ¿ya? En este caso estoy simplificando. Aquí 2H con 4 me van a quedar 2 acá a la derecha, ¿no? Aquí el metano, con el metano de acá se van, y acá los oxígenos, 2 y 2 se van. Y me está quedando entonces el carbón sólido, me está quedando aguas, que he simplificado con estas aguas de 2 me está quedando acá, es todo lo que me queda en esta parte izquierda, y acá a la derecha, entonces me estaría quedando el CO2 gas, y de aquí 2 que es a la de izquierda y 4 a la derecha, me quedan 2 a la derecha, ahí está. Y como estos cada uno tenían sus calores de formación, la única diferencia que este calor de formación del agua, ya lo estoy multiplicando por 4, entonces aquí a este calor que sale de tabla lo multiplico por 4. Bien, entonces simplemente como estoy sumando las ecuaciones, sumo también los calores. El delta de H de reacción sería el H1 más el H2 más el H3, respetando los signos, ¿ya? Y me está saliendo aproximadamente igual, y la diferencia que podría estar aquí es 21,1, en el otro caso me salió 21,5. La diferencia está en los factores de conversión, porque aquí este factor yo he convertido lo que estaba en joules, y el factor de conversión siempre acarrea, pues no es un número exacto, no es, por ejemplo, 4 es igual a 2 veces 2, sino el factor de conversión siempre tiene decimales, y en eso está la diferencia. Bien, sería entonces las dos formas de encontrar el calor de reacción de esta ecuación, ¿ya? Bien, y además me pedían el delta de U. Entonces el delta de U primigeniamente es el delta de H, que sería el delta de U más delta de NG multiplicado por RT. El delta es variación de la mole de gas que estén en toda la reacción. Entonces, despejando el delta de U, tendría delta de U que sería delta de H menos delta de NGRT. El delta de H ya lo habría calculado, que sería acá 21,1 menos la variación de mole de gas. Tengo acá las ecuaciones, entonces este gas, este es gas, acá me he equivocado, acá, gas, ¿ya? Gas, sería entonces 2 más 1 sería 3, 3 menos 2, 3 menos 2 que sería 1, aquí le estoy poniendo, ¿ya? Acá este es gas también, aquí le escribí rápido, aquí me equivoco, aquí es gas, ¿ya? Un lapicerito, tomen nota, ¿ya? Su lapicerito, tomen nota ahí por favor y corrijan esto, este es gas, ¿ya? Bien, entonces el delta de NG sería 3 menos 2 y multiplicado por R para que me salga en calorías 1,98 por la temperatura 25 más 273, 298. Ejecutado esta operación me está saliendo 20,7 kilocalorías, que sería la variación de la energía interna, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, señores? Bien, entonces hagan la corrección, ¿no? Y podríamos pasar al otro tema, ¿ya? Al otro ejercicio. Bien, pasemos al otro tema, entonces otro ejercicio. Bien, aquí le planteo otro tipo de problema, ¿ya? Ahora, ya con la primera ley. Dice, 1000 moles de un gas ideal recorren el ciclo se entiende que es cerrado, definido por las siguientes coordenadas. Un ciclo de 4 puntos, ¿ya? El punto 1, el punto
2, punto 3 y 4. El punto 1 está definido por P1 por la presión de un bar y el volumen de 20 metros cúbicos. El punto 2 definido por un bar y 10 metros cúbicos. Punto 3, 2 y 10. Y el punto 4, 2 y el volumen 4, 20 metros cúbicos. Ya, entonces me están diciendo que es un ciclo, o sea, comienza el 1, pasa al 2, al 3, al 4 y del 4 regresa al 1. ¿Ya? Me están pidiendo calcule el trabajo W y el rendimiento del ciclo reversible. El rendimiento eta está definido como un cociente. Numerador, el trabajo total del ciclo en valor absoluto, ¿ya? Dividido entre el calor absorbido. Ya, a ver, aquí arriba le ponemos el absoluto porque quiero valor positivo. Y aquí abajo ya no le pongo absoluto porque estoy restringiendo al calor solamente absorbido, ¿ya? No emitido, sino absorbido. Entonces, el absorbido es positivo, ¿no? Así hemos quedado. Todo lo que se gana es positivo y lo que se pierde es negativo. También les había dicho ya de que nosotros los químicos vemos, trabajamos como si estuviéramos dentro del sistema. Los físicos trabajan fuera del sistema. Entonces, la convención la convención para termodinámica acerca de los signos es lo contrario entre los físicos y los químicos. El resultado, lógicamente, es lo mismo, ¿no? Pero depende del punto en que nos ubiquemos para su estudio, ¿no? Bien, entonces, este es planteado el problema. Me está pidiendo trabajo y eta, sabiendo que el C sub B es 5 medios del valor de R. El C sub B por cada mol, ¿no? La raíz de arriba. Bien, entonces, a ver, ubiquémonos en el problema. Hay un volumen de moles, recorre un ciclo, el ciclo está definido por esos puntos, entonces quiere decir de que podríamos, si nos están dando estos valores, podríamos, para ayudarnos, podríamos graficar. ¿Qué cosa graficaríamos? P versus B, ¿no? P en la vertical y B en la horizontal. Hacemos nuestra escala, ¿no? que sean coherentes las escalas y dibujamos pues el ciclo, ¿no? Es un ciclo se sobreentiende que está cerrado, ¿ya? A ver, lo primero entonces, con un lápiz y papel, así a mano alzada en forma rápida, hagamos el dibujo del ciclo, ¿ya? Porque todos estos problemas, una de las partes es dibuje el ciclo, ¿ya? A ver, un minuto para ver. Bien, entonces veamos el dibujo correspondiente o el ciclo correspondiente, ¿ya? El ciclo correspondiente sería entonces acá, ¿ya? Una gráfica, una vertical P versus B, el P me están dando en bares, el volumen por cada mol, aquí sería el volumen por cada mol, metros cúbicos, ¿ya? En metros cúbicos. Ese es el dato que me está dando en metros cúbicos. Entonces estamos ubicando los datos, ¿no? 1.20, el punto 1, el punto 2 sería 1.10, el punto 3, 2.10, el punto 4, 2.20.
Ese sería el recorrido, ¿ya? De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, porque es un ciclo. ¿De acuerdo? Bien, una vez hecho esto, que es generalmente la primera pregunta de un problema de la primera ley de ciclos, primera ley, ¿no? Entonces pasamos a solucionar o a responder las preguntas. Bien, el trabajo. El trabajo, va a haber un trabajo acá, en el primer segmento, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. El trabajo total del ciclo va a ser entonces la sumatoria de los trabajos en cada uno de los segmentos de este circuito. Bien, el trabajo en cada una de las etapas entonces va a ser de 1 a 2. De 1 a 2. Presión constante. Y si es presión constante, entonces va a ser P delta de B. Y con signo negativo. ¿De acuerdo? Con signo negativo. Entonces va a ser menos la presión en el punto 2, P sub 2, que es constante, la diferencia o el incremento de volumen. Volumen final menos volumen inicial. ¿Ya? Volumen 2 menos volumen inicial. ¿De acuerdo? Ahora, como es un ciclo y va a haber simetría, entonces yo le estoy poniendo en lugar de P2 como B1, que es la misma distancia de 3 a 4, de 1 a 2 y de 3 a 4. La diferencia está en el sentido. Entonces, si le pongo de 4 a 3, ya le estaría cambiando ya acá el signo, ¿ya? Y entonces me estaría dando el trabajo de 1 a 2 igual a P sub 2 y la variación de volumen de B4 menos B3. Esto lo voy a emplear aquí en la última parte. ¿Estamos? Bien, entonces el trabajo de 2 a 3, trabajo 0. ¿Por qué es 0? ¿Por qué? Porque no hay variación de volumen. El trabajo originariamente es igual a la integral de menos P diferencial de B. Si B es constante, diferencial de B no existe. Entonces sería 0. ¿De acuerdo? Ya. Entonces el trabajo de 3 ahora de 3 a 4. Trabajo siempre trabajo de expansión, siempre es menos P delta de B, sería menos P4, menos P4. El delta de B, que sería el volumen final, menos el volumen inicial. 3, 4. Por acá tengo ¿de acuerdo? Ya. Y el trabajo de 4 a 1 también sería 0, porque no hay variación de volumen. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el trabajo total lógicamente va a ser la suma de todo esto. Y solamente tenemos el trabajo de 1 a 2 y el trabajo de 3 a 4. Sumamos de todos. Bien, al sumar de todos, factor común, el paréntesis, que podría sacar B sub 4 menos B sub 3, que sería P sub 2 menos P sub 4. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí sí ya podríamos reemplazar valores, ¿no? Podríamos reemplazar valores y volumen 4 menos 3 es la diferencia de 20 menos 10. 10. ¿Qué unidades? Metros cúbicos. 10 metros cúbicos. La presión de 2 menos la presión de 4. La presión en el punto 2 y 4. ¿Ya? La presión, entonces esa diferencia sería con signo negativo, sería, ¿cuánto sería? 1, ¿no es cierto? Pero un bar es igual a 10 a la quinta pascales. Ahí está, 10 a la quinta pascales. ¿Y por qué le estoy poniendo 10 a la quinta pascales? Para entrar, estamos en el mismo sistema, ¿no? Bar y metro cúbico es el mismo sistema, pero la homogenización de las unidades serían metros, metros con pascales, porque el pascal es Newton por
cada metro. Con metro cúbico se van y me queda Newton metro. Newton metro es Joule. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces más por menos, menos, y esto me está quedando 10 a la 1, 10 a la 6, 10 a la 6 joules. El trabajo que está realizando ese sistema al hacer ese recorrido cerrado de 1 a 2, a 3, a 4 y regresar a 1. ¿Conforme? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Los problemas que se plantean con gráfica generalmente le dan las coordenadas, primerito dibujar, a ubicarnos, ¿ya? Bien, ¿no hay preguntas? Pasamos entonces a la próxima vista, que sería entonces ahora, vamos a calcular el rendimiento eta. Para calcular este rendimiento habrá que considerar las dos magnitudes involucradas, el trabajo y el calor. El trabajo ya lo tenemos. Entonces ahora nos falta considerar las cantidades, el calor. ¿Ya? Para el rendimiento, para el cálculo de rendimiento habrá que considerar las cantidades intercambiadas en cada etapa de calor y distinguir el signo que van a tener, ¿ya? De calor. Entonces aquí estamos viendo los calores en cada uno de los tramos, de 1 a 2 y de cada uno de los tramos. De 1 a 2. El calor de 1 a 2. Es un proceso a presión constante. Entonces el calor de 1 a 2 va a ser el C sub P delta de T. C sub P delta de T. T final menos T inicial. ¿De acuerdo? C sub P. Ahora, ¿qué signo tendría este calor? Sería 0, no, 0 no es. Entonces, mayor o menor que 1, sea negativo o positivo. Va a ser negativo. ¿En qué razón? Si nosotros trazamos acá las curvas isotérmicas, recuérdense las isotérmicas, cuanto mayor se alejan de este punto cerito, se van aumentando las temperaturas. Van aumentando, hasta que llega a una temperatura crítica, ¿no? Bien, entonces quiere decir de que si acá nosotros consideramos eso, el T sub 2 menos T sub 1, ¿ya? Entonces me va a salir este calor negativo, ¿ya? T sub 1 es mayor, ¿no? T sub 1 es mayor que T sub 2. Entonces sería, por decir 2, menos 5, menos 3, negativo. ¿De acuerdo? ¿Se comprende esto? Ya. El calor de 2 a 3. De 2 a 3. ¿Es un calor o es una transferencia de calor en un proceso a volumen constante? Si es un proceso a volumen constante, entonces será C sub B delta de T. T sub 3 menos T sub 2. ¿Ya? Ahí está. C sub B menos T sub 3 menos T sub 2. Y en este caso, entonces, el T sub 3, la hipérbola de T sub 3 está por encima y T sub 3 va a ser mayor que T sub 2. Y me está saliendo, porque estos siempre son positivos, ¿no? El C sub P, C sub B, siempre son positivos. Entonces aquí, este paréntesis positivo, por un número positivo, mayor que 0. El punto 3 y 4 es lo mismo que de 1 a 2, ¿ya? De 3 a 4 C sub P, proceso a presión constante, el delta de T de 4 a 3. De 4 a 3. Entonces aquí también, ¿no? Este está más atrás. 4 mayor que 3 me sale entonces positivo. Y de 4 a 1 es un proceso a volumen constante, C sub E, de T sub 1 menos T sub 4. El delta, ¿no? Y en este caso me está saliendo negativo. Bien, entonces la ecuación
me decía a mí, la ecuación me decía, ya, esta es la ecuación para encontrar el rendimiento. El trabajo ya lo tenemos, me está pidiendo sobre calor absorbido solamente, ¿no? Sobre calor absorbido. Entonces, los calores que son absorbidos son solamente los correspondientes de 2 a 3 y de 3 a 4, ¿ya? De 2 a 3 y de 3 a 4. Positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Que el sistema gana. Nosotros somos el sistema, o sea, estamos ganando calor. O sea, estamos absorbiendo calor. ¿Ya? Entonces, los calores absorbidos son los que corresponden a los positivos. Muy bien. Entonces, calculemos pues los valores. De 2 a 3, el calor de 2 a 3 va a ser el C sub B del delta de C sub B delta de T. El C sub B va a ser entonces el número de moles por este de acá, por 5 medios de CB, ¿no? Entonces 5 medios de R. Todo esto es CB, ¿no? Todo esto. 5 medios de R. Ahora, la temperatura 3 no la conozco, la temperatura 2 tampoco, pero estamos considerando que es un gas ideal. Pavo ratón, ¿ya? PB es igual a NRT, ¿no? PB es igual a NRT, donde despejo T y me está quedando este cociente. P por B sobre RT. Para la temperatura 3, presión 3, volumen 3, este es constante, este es constante. Para la temperatura 2, presión 2, volumen 2, NR, que es constante. ¿De acuerdo? Bien, de acá entonces, tanto N como R, NR, NR. ¿Ya? Y me está quedando entonces 5 medios que está multiplicando en lo que queda del paréntesis. PB en el punto 3 menos PB en el punto 2. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, reemplazando valores, me está quedando entonces P por B, me está quedando 20 por 10 a la quinta joules, y P sub 2, B sub 2 me está quedando 10 por 10 a la quinta joules. Ejecutado esta operación y multiplicado por 5 medios me está quedando 2.5 por 10 a la 6. ¿En qué unidades? Igual que eran antes, en joules. ¿Ya? Bien, ya teniendo entonces el trabajo y teniendo el calor que es absorbido, puedo reemplazar en la fórmula correspondiente de rendimiento y encontrar el valor del rendimiento. A ver cuánto le sale. Bien, entonces aquí veamos. ¿Ya? Igual manera para el punto de 3 a 4, ¿no? Y me está saliendo esto de acá. A ver, calculen ustedes el calor de 3 a 4. De 3 a 4 hemos calculado de 2 a 3, ahora igualito. Calculen a ver a ver si han comprendido, y si no tienen algún problema lo pueden ver acá y después vemos cómo calculamos el valor de 3 a 4. A ver, el valor de 3 a 4, calor absorbido. Va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser n, que va a ser n, que está multiplicando a 5 medios de r. Acá la diferencia sería, si es de 3 a 4, sería entonces igualito, pues acá sería 4, ¿no? Aquí sería, perdón, aquí sería, si sería de 3 a 4, sería entonces aquí sería el valor final 4 menos 3. Y los valores se fijan en los datos. Los valores se fijarían en los datos.
¿Cuánto le saldría? A ver. Ya. Entonces, si reemplazamos valores, tendríamos entonces lo de aquí, pues, ¿no? De 3 a 4, acá es de 3 a 4 es CP, ¿no? CP, perdón, acá CP, ¿ya? Ahí está CP, en el otro era CB, ¿ya? En el otro era CB. 5 y acá son 7. 7 medios. ¿Por qué? Porque de 3 a 4 es un proceso a presión constante, o sea, CB. En estos casos, en las verticales son CB, aquí son CP. CP, 7 medios, mayor. 4 menos 3. Igualito NR se va y me está quedando 7 medios, que sería PB4 menos PB en 3. Y reemplazando valores, me estaría saliendo esto. Ejecutado me estaría dando 7 por 10 a la sexta. Bien, entonces reemplazando valores en la fórmula que ya está escrita al comienzo, trabajo absoluto que es conocido y el calor absorbido que sería la suma de los dos calores absorbidos, 9,5 por 10 a la 6 y me está quedando 1 sobre 9,5 que ejecutado me está dando 0,0105. La eficiencia en fracción. Porcentaje de eficiencia sería el 10% de este sistema, ¿no? Normalmente cuando está girando acá así, en este sentido de 1 a 2 a 3, en el sentido horario, me va a producir un trabajo. Ese trabajo que sale de este sistema, para este caso, va a tener una eficiencia bien baja, del 10%. Del 10%, ¿no? Muy, muy bajo. ¿Ya? Entonces, las máquinas tienen su principio en esto, esto es la base de las máquinas. Ahora, las máquinas van mejorando los ciclos, ¿ya? Los ciclos. Este es un ciclo empírico, hay otro ciclo que es el Carnot, que son dos isotermas y dos adiabáticas, después hay otros ciclos que se van actualizando, el Otto, el diésel, ¿no? Y hay otros ciclos que se van actualizando, ¿ya? La idea es de que aumentar este rendimiento. El 10% es bajísimo, ¿no? El 10% es bajísimo. Bien, entonces este sería el otro tipo de problema. La vez pasada hicimos un ciclo donde había un ciclo ideal, ¿no? Un ciclo también ideal pavo ratón, este también ya es un ciclo ya un poquito más complicado, también con casi ideal. Termoquímica hemos visto unos ejercicios, hoy día también otro, ahora vamos a ver otro problema. ¿No hay preguntas ahí? Avanzamos. Ya. Ahora estamos en una muestra de sacaros. El azúcar común, ¿no? Que tiene un peso de 0,1265 gramos. Esto se va a quemar en presencia de el oxígeno y esto en un laboratorio se hace dentro de una bomba calorimétrica. Ya. Entonces, dentro de una bomba calorimétrica es un recipiente pequeñito que se va a cerrar en forma hermética, porque es un equipo de laboratorio,
se va a poner la muestra de 0,1265 gramos de sacarosa, azúcar. Dentro de ellos, dentro de ese recipiente normalmente está el oxígeno, y dentro de ese recipiente va a haber dos bornes, ¿no? Entonces, entre esos bornes vamos a hacer saltar la chispa eléctrica para que pueda combustionar el oxígeno a la sacarosa. Eso es lo que se hace en el laboratorio, ¿ya? Y entonces ahí estaríamos, si el sistema es cerrado, entonces estamos calculando el calor de reacción a volumen constante. Y si es volumen constante, calculamos el U, la variación de energía interna. Y una vez conocido la variación de energía interna, podemos calcular la variación de entalpía, ¿no? Delta de H es igual a delta de U más delta de N de gases multiplicado por RT. Es decir, entonces, experimentalmente se calculan también los calores de combustión, ¿ya? En este caso, estamos quemando la azúcar, estamos combustionando, y vamos a calcular, como es un volumen cerrado, vamos a calcular primero el delta de U para después pasar al delta de H, ¿ya? Ese es el caso. Dice, una muestra de sacarosa cuya fórmula es esta, y es el azúcar común corriente, que pesa 0,265 gramos, se quema dentro de una bomba calorimétrica, ¿no? Y luego de ejecutarse o efectuarse la reacción de combustión, se encuentra que para producir la reacción eléctricamente ha habido un aumento de temperatura igual a 2082 joules, ¿ya? En el laboratorio lo que nosotros medimos, a la vez la reacción ha habido un desprendimiento de calor y tenemos un sensor de temperatura que se va a transmitir en calor, en energía calorífica. Y entonces en el laboratorio se mide entonces esta cantidad de energía que ha habido, ¿no? Un aumento de temperatura, ¿ya? Y eso ha transmitido una cantidad de calor en estas unidades, ¿ya? Entonces me piden a mí, calcule el calor de combustión de la sacarosa. Otro, calcule el calor de formación. Y otro dice, si el aumento de temperatura en el experimento, el delta de T que se ha producido es 1,74 grados de temperatura, ¿cuánto vale la capacidad calorífica del sistema que va a estar formado por el calorímetro y el contenido que está dentro del calorímetro? Bien, entonces primero ubiquémonos en el problema, ya vivamos el problema, de cuenta que estamos en el laboratorio. Una bomba calorimétrica que es un determinado recipiente, ¿no? Que tiene unos dispositivos eléctricos, tiene un sensor de temperatura y tiene un sensor también de corriente que se le va a hacer una descarga de corriente a ese sistema que está cerrado. Ese sistema cerrado va a estar formado por la sacarosa y el oxígeno que está dentro de él, ¿no? Entonces se hace pasar la corriente y se produce la combustión, ¿no? Y vemos la mayor cantidad de temperatura, y esa mayor cantidad de temperatura hay un dispositivo que mide la cantidad de energía, ¿ya? Bien, entonces veamos la solución. Calcular el calor de combustión. Bien, en la reacción de combustión dice que se ha gastado esta cantidad de energía.
vamos a pasarlo a calorías, ¿ya? Entonces, factor de conversión, una cal es igual a 4,184 joules, o lo que es la inversa también, un joule es igual a 0,24 o más exactamente 0,239006 cal. Bueno, el factor de conversión que está en litros. Joule se van y me queda calorías. Es un poco grande, entonces sería 0,49 kilocalorías. Ya. Esa es la cantidad de calorías que se han gastado en quemar un determinado peso de azúcar. Pero el peso molecular del azúcar o la sacarosa es 342 gramos por cada mol. Como tenemos el peso de la sacarosa 0,1265, entre su peso molecular, número de moles. Entonces, el calor de combustión que se ha gastado va a ser esa cantidad de calor que se ha gastado entre el número de moles. Y como ha habido un desprendimiento de calor, entonces es negativo. Kilocalorías por cada mol. El negativo es porque se desprende calor. ¿De acuerdo? Ahora, el calor de la reacción. Ya, entonces ha habido una combustión. La sacarosa se ha combustionado con el oxígeno y como hay exceso de oxígeno, siempre se va a formar el CO2. Siempre en una combustión completa se forma el CO2 más agua líquida. Entonces, estos serían las sustancias: sacarosa, oxígeno, CO2, agua. Hay que balancear la ecuación. Hay que balancear. Entonces, aquí comenzamos a balancear. Acá hay 12, entran 12, nada más que 12, deben de salir 12, 12 acá. Al poner 12 tenemos acá 24, 24, y a esto hemos fijado en 1. Tenemos entonces, acá tenemos 24 oxígenos y este de acá que sería el agua, 24. Aquí sería 11, 20, a ver, otro que está fijo sería el hidrógeno, 22, el agua, para que haya 22 hidrógenos, 11, serían 11 más 24, que sería aquí, 24 más 11. La ecuación estaría balanceada. Bien, entonces el calor de reacción sería las entalpías de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactantes. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Bien, entonces del CO2 figura en tabla es menos 94, del agua líquida, porque hay agua también gaseosa, ¿no? De líquida sería menos 64, multiplicado por 11, este 11 está saliendo de acá del coeficiente, ¿no? Y este 12 está saliendo de acá de este coeficiente, el coeficiente. Bien, ahora ya, este de acá 12, 11, aumentamos de este es 0, de este 0, ¿no? Y de acá de la sacarosa es 13,46, ¿ya? Esto lo estaba haciendo anoche ya, de noche ya, he repetido acá el número. Debería ser solamente este corchete con este corchete. Ya, entonces si ejecutamos, me está saliendo 534 en las unidades de kilocal por mol. ¿Ya? Este sería entonces el calor de toda la reacción. El calor de toda la reacción. ¿Ya? Menos 534 kilocal por cada mol. Calor que es desprendimiento, salida. Y la otra pregunta era: calcule la capacidad calorífica del calorímetro, del sistema
calorimétrico que estaría formado tanto por el equipo mismo como el contenido que está dentro del azúcar, ¿no? Entonces, la cantidad de calor comprometido ha sido, según lo que hemos calculado, 497 enteros 681 cal. La variación de temperatura 1,74 grados centígrados o grados Kelvin es lo mismo. Ejecutado me está dando 285,53 calorías por cada grado. En este grado podríamos ponerle centígrados. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Ya? Bien. A ver, ahora sí vamos a ver lo que la señorita Carmen Teresa decía, si la PC podría ser no el día miércoles, sino el viernes. A ver, ¿qué dice por mí no habría problema? ¿Qué dice? Ya, ya. Bien, el viernes. Listo. ¿Ya? Quedamos entonces para el día viernes, que sería la segunda práctica calificada, y estaríamos continuando entonces ya el día miércoles con la segunda ley. ¿Ya? Con la segunda ley. La segunda ley, como les decía en la clase anterior, ahora vamos a ver la posibilidad que se dé la reacción. Nosotros siempre en una reacción ponemos una flechita, ¿no? Entonces, si será espontánea esta reacción o no, o de repente es la flecha en sentido contrario. ¿Ya? Entonces, la segunda ley me dice, oiga, está bien, usted hace el balance de energía, el balance de materia y de energía, y no hay pérdida ni hay energía, no hay pérdida de materia, no hay pérdida de energía, hay interconversión mecánica en calor y calor en mecánica, o eléctrica, etcétera, pero no se pierde energía. Pero, ¿qué me garantiza que esta reacción se dé en este sentido? Eso me va a garantizar el concepto de entropía. La entropía es una medida del desorden y las cosas van hacia el desorden, nunca van hacia el orden, espontáneamente. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, el ser humano nace y conforme pasa el tiempo va envejeciendo, o sea, se va deteriorando, se va desordenando, ¿no? Todo un sistema que nace nuevo se va desordenando. Lo mismo el carro, cualquier cosa, ¿no? Todas las cosas, cuando estamos en clases presenciales, por ejemplo, entramos al salón y entramos en forma desordenada, ¿no? ¿Se puede hacer ordenado? Sí, se puede, pero eso cuesta trabajo. El agua, normalmente las cosas caen de arriba hacia abajo, pero en un edificio hay que llevar el agua de abajo hacia arriba. Claro que se puede, pero hay que hacer un trabajo. Entonces ahí viene el ingenio, ¿no? Se hace subir el agua mediante un trabajo eléctrico, ¿no? Ya se hace el diseño para la bomba para que pueda subir el agua. Bien, entonces eso corresponde a la segunda ley, ¿ya? Y en esa segunda ley entonces también vamos a ver los ciclos que van a producir trabajo, ¿no? Los ciclos que van a producir trabajo. ¿Ya? Y de ahí vemos algunos ciclos, y hay casos en que una máquina no va a producir trabajo, sino nosotros más bien le tenemos que dar trabajo. Es el caso, de las refrigeradoras, ¿no? Las refrigeradoras, nosotros le tenemos que dar el trabajo mediante la energía eléctrica para que pueda sacar el calor que está, por decirlo, en los alimentos que está dentro de la refrigeradora, y lo puede enfriar, porque ese es el objetivo de la refrigeradora. Entonces, esas son máquinas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver ya en todo lo que corresponde a la segunda ley. ¿Ya? La segunda ley, cálculo de entropía y máquinas. Eso quedaría para el examen final. Para la segunda práctica estaría entrando la primera ley y termoquímica. ¿Ya? Muy bien.
¿Algo adicional, jóvenes? Ya. Entonces, ya aquí nos quedaríamos para la próxima clase, que estaríamos entonces haciendo todavía clases, y el día como hoy, la próxima semana, estaríamos tomando la segunda calificada. Ya. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes?